Nosotros inauguramos la unidad el 8 de marzo del 2024. Tenemos 21 camas. Hemos podido ver 522 pacientes hasta el 30 de septiembre de este año. Es súper importante que las unidades de salud mental estén dentro de los hospitales generales. Tiene varias ventajas. Las otras especialidades pueden ver pacientes que tienen enfermedades mentales. Pacientes que salen de otras áreas del hospital y tienen algún problema mental pueden tener acceso a nuestra unidad de salud mental y se amplía la cobertura para toda la subred. Desde el ambiente físico, nosotros tenemos la posibilidad de acoger a los pacientes, tratarlos de una manera interdisciplinaria y de una manera adecuada con altos estándares de calidad. Nosotros atendemos aproximadamente 450 a 500 pacientes por urgencias mensualmente desde hace muchos años. O sea, somos la central de urgencias en el Hospital de Kennedy de pacientes con enfermedades mentales o con algún problema mental grave. Inicialmente lo ve el médico general en el servicio de urgencias, hace un triage, que es una clasificación. La mayoría de los enfermos mentales tienen una clasificación 2, o sea que se pueden atender en las primeras 2 a 4 horas después de ser valorados, y después los ve el psiquiatra que esté de turno. Tenemos psiquiatría 24 horas en nuestra institución. Una vez nosotros los veamos, decidimos qué pacientes manejamos ambulatoriamente y qué pacientes manejamos intrahospitalariamente. En el Hospital de Kennedy atendemos adultos entre 18 a 70 años. Los niños los vemos en el Hospital El Tintal en urgencias psiquiátricas también. Las urgencias psiquiátricas son urgencias médicas. Entonces, en el Hospital El Tintal lo ve pediatría inicialmente y aquí los ve el médico general y después los vemos nosotros. Pacientes con psicosis, sobre todo pacientes que se salen de la realidad porque pues ellos tienen problemas con el comportamiento, pueden tener delirios, alucinaciones, comportamiento desorganizado, pensamiento desorganizado y dejan de dormir. Pacientes con síntomas depresivos que tengan ideas suicidas. Todas las personas que tienen en general intenciones suicidas tienen un riesgo de hacerse daño, entonces inicialmente los vemos y determinamos si necesitan una observación de 12 a 24 horas o si realmente requiere una hospitalización en la unidad de salud mental. Pacientes con intoxicaciones agudas de sustancias psicoactivas o con una abstinencia grave que requiera pues manejo desde el punto de vista médico, además del manejo de psiquiatría, pacientes con un episodio maníaco, pacientes con una depresión severa, también los dejamos hospitalizados. En la subred suroccidente, el promedio de estancia hospitalaria es entre 12 a 14 días. La idea de la psiquiatría moderna es que el paciente esté muy poco tiempo hospitalizado, se haga una atención integral por diferentes profesionales de la salud. Entonces los ve psiquiatría, psicología, enfermería, terapia ocupacional. Como ven, es un manejo integral. Y una vez tiene egreso el paciente, se da salida a la parte ambulatoria, a consulta externa o a los otros hospitales día. Si son adultos, al hospital día para terminar de estabilizar el paciente en la unidad de salud mental Floralia, y los niños pues los vemos siempre en el Hospital El Tintal. Allá también hay un hospital día para niños para terminar de estabilizarse. Hay una terapia psicológica que no solamente da el psicólogo como tal, sino el psiquiatra, que hace intervenciones psicoterapéuticas para que identifique su enfermedad, para que reconozca su enfermedad, para que acepte su enfermedad, y también manejamos los factores estresores, ¿sí? ¿Qué lo llevó a estar en crisis? Entonces, ¿qué dificultades tiene el paciente? ¿Qué habilidades tiene el paciente para manejar una situación determinada? ¿Cuáles son las variantes? O sea, ¿qué sucede al interior de su familia que hace que la persona también se enferme, ¿no? Porque muchas veces las enfermedades mentales no parten únicamente del individuo, sino también de sus conflictos intrafamiliares, y esos también los trabajamos. Entonces, trabajamos lo individual desde el punto de vista psicoterapéutico, trabajamos lo familiar, trabajamos en terapia ocupacional los hábitos de cuidado, porque muchas veces cuando usted se enferma de la mente deja de cuidarse, y la idea es que cuando salga a la comunidad, a la sociedad, la persona pueda empezar a ocuparse, a trabajar, a estudiar, porque ahora pues la salud mental es rehabilitadora. Pues, la idea es que la persona vuelva a la comunidad a trabajar por sí mismo y por la sociedad.
Nosotros tenemos 3 psiquiatras, tenemos una psicóloga, una terapeuta ocupacional. Por cada turno hay 3 auxiliares de enfermería y una enfermera profesional que está formándose en salud mental. Y hay, pues como les digo, psiquiatría 24 horas. No solamente en el turno de la mañana, sino en los siguientes turnos siempre hay un psiquiatra que está pendiente de los pacientes y del manejo de urgencias. Los pacientes nuestros, si ustedes han entrado aquí en la unidad, generalmente pues se siente tranquilidad. De todas maneras, tenemos vigilancia individualizada aquí en la unidad, tenemos alguien que nos acompaña del servicio de seguridad. Además de todo, tenemos un botón de pánico, que es un botón que se utiliza cuando un paciente se agita, y para que estemos todos conectados y podamos actuar de manera rápida y oportuna. Tenemos cámaras de visualización de los pacientes en cada habitación y en las terapias de grupo. Entonces siempre hay, además el personal está en formación de salud mental, entonces todos estamos como en ese sistema de poder primero hablar con el paciente, comunicarnos con él, hacer una contención verbal, y de todas maneras tenemos todo un sistema de seguridad para que los pacientes estén tranquilos y sus familias también, y nosotros también, por supuesto. Todos los días los pacientes reciben visitas en horas de la mañana, en horas de la tarde, además de las visitas de los familiares, que son generalmente los que los pacientes quieran ver. Si el paciente no recibe visita, tenemos pues un teléfono, y con ese teléfono el paciente puede llamar a su familia, comunicarse con ellos. Hay 2 jornadas para que los pacientes puedan llamar por teléfono. Cuando asisten las familias, que generalmente son los martes y los jueves, que es cuando reciben información, además hacemos jornadas de psicoeducación a las familias y de intervenciones a las familias, de acuerdo a las enfermedades que tengan sus pacientes. Entonces, de psicoeducación de pacientes con esquizofrenia, con trastorno afectivo bipolar, con consumo de sustancias psicoactivas, que es una enfermedad que nos tiene bien complicados últimamente en la ciudad. No pueden tener celular en las unidades de salud mental, pero pues tienen 2 días en los cuales pueden comunicarse con el exterior, además de recibir sus visitas. Es lo que hacemos usualmente, reciben visitas y comunicación a través del celular que tenemos en el servicio los martes y los jueves sobre todo. Los pacientes, tenemos 2 unidades de salud mental, o sea, una vez están en urgencias, todos los pacientes se les hace una remisión, porque muchos son del régimen contributivo también. Entonces, unos pacientes se los lleva a su EPS a otras instituciones, los que son del régimen subsidiado y vinculados, que son cada vez menos, van a la unidad de salud mental de Kennedy o van a la unidad de salud mental de Floralia. Los pacientes, cuando tienen egreso, hacemos una canalización o a consulta externa de psiquiatría, de psicología, o a los hospitales día, como les comentaba, el hospital día de adultos que queda en Floralia, el hospital de día de niños que queda en el Tintal, o el hospital día de sustancias psicoactivas que queda en CATS Nuevas Delicias, para pacientes que tienen patología dual, o sea, enfermedades mentales más consumo de sustancias psicoactivas. El Hospital de Salud Mental Floralia tiene una capacidad instalada de 36 camas para la parte hospitalaria. La mitad son hombres, la mitad son mujeres. Hay 2 enfermeros profesionales y 3 enfermeros auxiliares en cada turno. Además tiene psicología, terapia ocupacional y psicología. El Hospital de Salud Mental, además de contar con la hospitalización total, tiene una hospitalización parcial, que es el programa de hospital día que yo les comento. Tiene una capacidad de 70-80 pacientes mensuales que se reciben mínimo 4 veces al mes. Entonces son 4 intervenciones al mes de todo el equipo para 70-80 pacientes que necesiten un seguimiento más continuo de su condición de salud mental. Tiene también el área de consulta externa de psiquiatría. Trabajamos la psicoeducación, que es lo que tiene más validez, que es trabajar en conocer sobre su condición de salud, aceptarla, que es de las situaciones más difíciles, como les comento, no solamente con el paciente, sino también con sus familiares, el manejo de los medicamentos, que también lo hacen las enfermeras, o sea, qué medicamentos el paciente necesita, para qué los necesitan, en qué horario los deben tomar, para qué son útiles, y disminuir un poco el estigma de los medicamentos y del manejo que nosotros ofrecemos en salud mental. La salud mental es un derecho que tenemos todos, y el Día de la Salud Mental nace porque necesitábamos visibilizar esa necesidad que tenemos de trabajar continuamente por enfrentar las situaciones de la vida cotidiana,
nuestra propia susceptibilidad a enfermarnos de la mente, porque cualquiera de nosotros nos podemos enfermar, que podemos trabajar a través del ejercicio, que podemos trabajar a través de las estrategias de enfrentamiento a situaciones difíciles y de nuestras propias habilidades para fortalecerlas y así poder buscar un equilibrio y poder vivir mejor. Un enfermo mental, una persona que tenga una enfermedad mental, puede servirle a la comunidad y esa es la idea de nuestras intervenciones.